Una libreta. Eso es lo primero que hay en esta historia. Una libreta de papel de las que un policía lleva en el bolsillo del uniforme y unos datos apuntados a mano en una carretera de Cabañas a finales de octubre de 2020. Los datos eran los de un hombre que iba en motocicleta hacia su casa. Se llama Miguel Ángel Callejas. Vive en la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas. Y hoy, mientras usted escucha esto, lleva más de 10 meses privado de libertad. Lo que pasó entre aquella libreta y su celda es una de las historias más incómodas que se han publicado este año en El Salvador. Y conviene aclarar desde el principio de dónde sale. Todo lo que voy a contar procede del escrito que la comunidad Santa Marta y la familia presentaron ante el Tribunal Segundo contra el crimen organizado, de las declaraciones de su madre y de un líder comunitario, y de la cobertura que hizo Diario Colatino esta misma semana. Es la versión de la defensa y del entorno del detenido. Busqué versión oficial de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República sobre este caso concreto. No la encontré publicada. Si aparece, este video se queda corto y habrá que contarla. Dicho eso, vamos a lo que sí está documentado. Finales de octubre de 2020, carretera de Santa Marta en Victoria, Cabañas, un equipo policial antipandillas le hace el alto a Miguel Ángel Callejas cuando circula en su motocicleta, le piden el DUI, le toman una foto del documento y le empiezan a insistir en algo. Le dicen que él es un pandillero, que responde a un alias, Majoncho o Panadero de Locotillo. Según cuenta su familia, la respuesta de Miguel Ángel fue siempre la misma, que no entendía por qué le preguntaban por una persona que él no conocía. Los agentes anotaron los datos de su DUI en una libreta y lo dejaron continuar su viaje. Ahí termina el primer capítulo, un control de carretera de 3 o 4 minutos de los que ocurren cientos cada día en El Salvador. Y ahí quedó todo. Durante un mes y medio, piensen lo que hace un hombre en un mes y medio. Va a trabajar, come con su familia, duerme en su cama. Probablemente le contó a alguien lo del control y probablemente se rieron un rato del asunto, porque cuando la policía te para y te confunde con otro, lo lógico es que se aclare y no vuelva a pasar. El 16 de diciembre de 2020, en horas de la madrugada, volvió a pasar. Un grupo de policías irrumpió en su vivienda para decirle que quedaba detenido, acusado de asociaciones ilícitas, y entonces le leyeron la ficha. Ese es el momento exacto en el que empieza el problema de este caso, porque en esa ficha policial, según el escrito presentado ante la jueza, estaban los apodos, los mismos 2 apodos que un policía le había recitado en la carretera mes y medio antes. Majoncho, Panadero de Locotillo. Y estaban también unos delitos. El escrito de la comunidad usa una palabra concreta para describir lo que ocurrió con esa ficha: suplantación. Sostiene que le colocaron esos apodos y que le suplantaron delitos que la fiscalía nunca logró comprobar en las audiencias. Deténgase en esa última parte porque es la que se puede verificar contra el resultado del proceso. Delitos que la fiscalía nunca logró comprobar. Un hombre entra en el sistema penal salvadoreño en diciembre de 2020 con 2 alias y una lista de imputaciones. Y a partir de ese momento, para cualquier agente, cualquier fiscal y cualquier base de datos, ese hombre es Majoncho. Estuvo casi 2 años detenido, casi 2 años sin condena, esperando, su hija creciendo sin él, su compañera de vida esperando, su madre yendo de una institución a otra, y entonces llegó agosto de 2022. El juzgado de paz de primera instancia de Sensuntepeque le devolvió la libertad definitiva a Miguel Ángel Callejas. El motivo que consta es el más contundente que puede haber: falta de pruebas que dieran paso a una causa penal. No hubo material, no hubo caso, salió. Y aquí, si esta fuera una historia normal, el video se acabaría. Un error corregido, casi 2 años perdidos, que no se los devuelve nadie, pero un hombre libre y un expediente cerrado. El problema es que Miguel Ángel Callejas está preso ahora mismo. Por lo mismo, ¿cómo se llega de una libertad definitiva por falta de pruebas a una celda 4 años después? Es la pregunta que sostiene todo lo que queda de esta historia. Y la respuesta tiene que ver con una cosa que nadie borró. Vamos por partes porque el detalle importa. Cuando salió en 2022, salió con medidas. Su madre, María Francisca Hernández, lo explicó con claridad delante de la sede judicial. Lo juzgaron, cumplió con todo lo que la jueza de Sensuntepeque le puso, salió con medidas y las cumplió. Entre esas medidas había una prohibición de salir del país durante 1 año. La cumplió y al año le llegó la resolución que decía que ya podía salir
O sea que no se fue huyendo ni se fue por una rendija legal. Se fue con un papel firmado que se lo permitía. En 2023 viajó a Estados Unidos. Se instaló en Virginia. Y aquí viene el detalle que su madre repite una y otra vez porque es el que sostiene todo lo demás. No le gustó. Tenía su niña en El Salvador, tenía su compañera de vida y tenía, según lo cuenta ella, una certeza personal que se sentía libre, que no le debía nada a la ley ni a la justicia. Así que decidió volver. El 7 de octubre de 2025, Miguel Ángel Callejas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero en un vuelo procedente de Virginia. No venía deportado, volvía por su cuenta. Su madre lo dijo después con una lógica que es difícil de rebatir. Si él hubiera sido un delincuente, no habría regresado a su país. Si hubiera ido huyendo, no habría vuelto. Su familia lo estaba esperando en el aeropuerto a las 7:30 de la tarde. Y él no salió. Lo interceptaron dentro. Los agentes le explicaron el motivo. Por tener récord de captura por agrupaciones ilícitas, quedaba automáticamente detenido bajo el régimen de excepción. Récord de captura. Ahí está la respuesta a la pregunta de antes. Lo que lo devolvió a la cárcel no fue una prueba nueva, fue un registro antiguo, la huella administrativa de aquella detención de diciembre de 2020, la que terminó en libertad definitiva por falta de pruebas. El expediente se cerró. El rastro que dejó, no. Su madre describió sus minutos en el aeropuerto de una forma que se entiende sin explicación adicional. Dijo que para ella fue muy duro, porque sabe que su hijo no es ningún pandillero. Se lo llevaron a la delegación del aeropuerto precisamente porque ya había sido detenido una vez. Después lo trasladaron a la delegación de Zacatecoluca y lo acusaron otra vez de agrupaciones ilícitas. Empezó entonces el recorrido que hacen miles de familias salvadoreñas desde 2022. Su madre fue de institución en institución del Estado buscando a alguien que le ayudara con el caso. No lo consiguió y así llegamos a la fecha en la que este caso se volvió público. 10 de febrero de 2026, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado celebró una audiencia especial de revisión de medidas solicitada por la defensa técnica. Una audiencia de revisión de medidas es exactamente lo que suena. Un momento en el que un tribunal vuelve a mirar si tiene sentido que alguien siga preso mientras se resuelve su situación. Y lo que ocurrió en esa audiencia es el dato más fuerte de toda la historia. Según lo publicado, la Fiscalía no presentó los testigos de descargo que se le solicitaban. Tampoco presentó otra evidencia de acusación, nada. Se le negó la libertad igualmente. Y el argumento con el que se le negó es el que hace que este caso duela de una manera particular. Se le negó porque se podía ir del país a un hombre que estaba preso precisamente por haber vuelto al país cuando ya estaba fuera de él. Alguien que quisiera irse de El Salvador tenía la vida entera resuelta en Virginia. Tenía trabajo, tenía distancia, tenía un continente de por medio y compró un boleto de vuelta porque extrañaba a su hija. Peter Natarén, líder comunitario de Cabañas, lamentó públicamente que la jueza no le diera la libertad y puso el dedo en el riesgo concreto que la comunidad debe venir, que llevan a esa persona detenida desde octubre, que no se presenta nada y que se corre el riesgo de que en un juicio masivo termine procesado por un delito que nunca ha cometido. Un juicio masivo. Ese es el escenario que los tiene despiertos por la noche. En El Salvador se están celebrando procesos con cientos de acusados en una sola audiencia. Y en un procedimiento de ese tamaño, un expediente individual con dudas puede pasar sin que nadie lo mire dos veces. Ahora llegamos a la parte que le da la vuelta a todo el video. Porque hasta aquí esto es la historia de un hombre. Y hay una pregunta que la comunidad Santa Marta puso por escrito ante un tribunal y que es mucho más grande que él. Si Miguel Ángel Callejas no es panadero de Locotillo, ¿dónde está panadero de Locotillo? La respuesta que da la comunidad en su escrito es directa. Sostienen que le impusieron el alias de un pandillero que sigue libre. Y añaden algo más, que según pobladores de Ciudad Victoria, ese pandillero continúa en libertad. La pregunta que formularon por escrito está redactada así. ¿Cómo es posible que un procedimiento policial malintencionado le arruine la vida a un joven inocente para beneficiar a un pandillero que continúa en libertad? Eso es una acusación grave y hay que decir con precisión de quién viene. Viene de la comunidad y de la familia en un documento judicial. No hay publicada una respuesta oficial que la confirme o la desmienta, pero la lógica del planteamiento se sostiene sola al margen de quien la firme. Un alias no es un adorno en un expediente.
Un alias es la manera en que el sistema conecta a una persona con una estructura. Es lo que convierte un nombre en un caso. Cuando un alias se asigna a la persona equivocada, ocurren dos cosas a la vez, y la segunda casi nunca se cuenta. La primera es que alguien inocente entra en el sistema. La segunda es que alguien más deja de estar buscado. Porque si Panadero de Locotillo ya tiene una cara, un DUI y un expediente asignado, el hombre que realmente responde a ese apodo desaparece del radar. No hay que buscarlo, ya lo tienen. Eso, si la versión de la comunidad es correcta, significa que este no es solo el caso de un hombre preso, es también el caso de un hombre libre. Hay que decir algo sobre Santa Marta, porque forma parte del contexto y ocultarlo sería contar la historia a medias. Santa Marta es una comunidad de cabañas con una larga trayectoria de organización social y con un historial de tensión con las autoridades, especialmente alrededor del debate sobre la minería. En enero de 2023, 5 líderes de esa misma comunidad fueron capturados en la madrugada, en un caso que se procesó inicialmente bajo el contexto del régimen de excepción y que fue documentado por organizaciones que hacen seguimiento a agresiones contra personas defensoras. Ese contexto existe y hay quien argumenta que en el caso de Callejas hay un componente político. Voy a ser claro, no hay prueba publicada de eso. Nadie ha demostrado que la detención de Miguel Ángel Callejas tenga que ver con la actividad de su comunidad, y este video no lo va a afirmar. Lo que sí es un hecho es que la primera detención de Callejas ocurrió en diciembre de 2020, más de un año antes de que existiera el régimen de excepción. El apodo se lo pusieron antes. Lo que el régimen aportó a esta historia fue el mecanismo por el cual un récord antiguo se convirtió en una detención automática en un aeropuerto 5 años después. Y así llegamos a esta semana. El miércoles, representantes de la comunidad Santa Marta, familiares y amigos de Miguel Ángel Callejas, se presentaron en el Centro Judicial Integrado de Soyapango. Llevaban un escrito para el Tribunal Segundo contra el crimen organizado pidiendo su liberación. En ese documento, la comunidad expone que el caso ha generado mucha preocupación e indignación entre la población y sostiene que la suplantación de delitos y de apodos en la ficha policial busca condenar a Miguel Ángel en beneficio de la libertad de la que goza actualmente el pandillero. Lo que le piden al tribunal, sin embargo, no es lo que uno esperaría de una campaña. No le piden que lo suelte por compasión, no le piden que ignore el expediente, le piden que realice todas las diligencias dentro del marco de la legalidad para corroborar la inocencia de Miguel Ángel Callejas, es decir, le piden que investigue. Y añaden algo que no es habitual en un escrito de este tipo, que la comunidad está dispuesta a colaborar en las investigaciones para confirmar la verdad y la justicia del procesado. Una comunidad entera ofreciéndose a colaborar con la investigación de uno de los suyos. Ese mismo miércoles presentaron un segundo escrito, en otra dirección. Fue a la Inspectoría Policial de San Vicente, y en él solicitan una investigación sobre la unidad antipandillas que elaboró la ficha. Ahí está el tercer frente de esta historia, porque el primero es el tribunal que decide si sale o se queda. El segundo es la calle con una comunidad organizada y un caso que ya llegó a la prensa. Y el tercero es la propia institución policial a la que se le está pidiendo que revise el trabajo de sus agentes. Los 3 frentes están abiertos hoy. Ninguno se ha resuelto. Miguel Ángel Callejas sigue detenido mientras usted escucha esto. Lleva desde el 7 de octubre de 2025. 10 meses y medio. Y aquí es donde toca hacer una pausa y decir algo que este vídeo no va a hacer. No voy a decirle qué pensar sobre el régimen de excepción. Ese debate existe en El Salvador y tiene defensores con argumentos de peso. El país pasó de ser uno de los lugares más violentos del planeta a encadenar récords de días sin homicidios. Y hay millones de salvadoreños que viven hoy sin pagar renta a nadie y sin pedir permiso para caminar por su propia colonia. Eso es real y no lo borra ningún caso individual. Lo que también es real es que un sistema que detiene a gran escala produce errores a gran escala y que cada uno de esos errores tiene nombre y apellido. Este vídeo es sobre uno de esos nombres y sobre lo que su expediente muestra. Un control de carretera en octubre de 2020, una libreta con unos datos, una ficha con 2 apodos, casi 2 años detenido, una libertad definitiva por falta de pruebas en agosto de 2022, un año de prohibición de salida que se cumplió, una resolución que le permitía viajar, un viaje a Virginia, un regreso voluntario en octubre de 2025, una detención automática por un récord que el expediente cerrado no borró,
una audiencia en la que la fiscalía no presentó evidencia y una libertad negada por la posibilidad de que se fuera del país. Ese es el caso, con fechas, con instituciones y con documentos presentados ante un tribunal. Falta la respuesta oficial. Y hasta que llegue, hay una parte de esta historia que no se puede contar. Queda la imagen del principio, un hombre en una motocicleta en una carretera de Cabañas, una tarde de octubre de 2020. Un alto rutinario. Un policía copiando unos números de un duyu en una libreta de bolsillo. Ese hombre siguió su camino aquel día pensando que no había pasado nada. Casi 6 años después sigue intentando salir de esa libreta. Y en algún lugar de Ciudad Victoria, si la comunidad Santa Marta tiene razón, hay otro hombre que nunca tuvo que explicar quién es.